Vamos a leer hoy, vamos a hablar un poquito de los yanas hoy. Y para eso vamos a leer el Majjhima Nikaya número 59, que es las muchas clases de sensaciones. Eso está muy lindo. Vos sentiste que lo repetí porque está en el libro, es el que uso como paralelo para los yanas. No, pero no te lo mandaste a leer un montón de veces. Bueno, entonces vamos a hablar un poquitito de eso y vamos a hablar de las sensaciones, ¿sí? Que fue lo que nos tocó hoy como tema para todos. Un poco más, un poco menos. Así lo he oído en cierta ocasión. El bienaventurado residía en Sahuati, en la arboleda de Jeta, en el parque de Anatapíndica. Entonces el carpintero Panchacanga fue donde estaba el venerable Udayi, se le acercó, le ofreció sus respetos y se sentó a un lado. Una vez sentado, el carpintero Panchacanga le dijo al venerable Udayi: Venerable señor Udayi, ¿de cuántas sensaciones habla el bienaventurado? Buen hombre, el bienaventurado habla de tres sensaciones: sensaciones placenteras, sensaciones dolorosas y sensaciones neutras. Estas son las tres sensaciones de las que habla el bienaventurado. Venerable señor Udayi, el bienaventurado no habla de tres sensaciones, habla de dos: la sensación placentera y la sensación dolorosa. Venerable señor, el bienaventurado dice que la sensación neutra es un estado de felicidad apacible y excelso. Por segunda y por tercera vez el venerable Udayi dijo lo mismo, y por segunda y tercera vez el carpintero Panchacanga le contestó lo mismo, pero el venerable Udayi no pudo convencer al carpintero Panchacanga, y el carpintero Panchacanga tampoco pudo convencer al venerable Udayi. El carpintero Panchacanga era el carpintero que en el parque de Anatapíndica era el que hacía los arreglos en el monasterio. Entonces andaba por ahí y escuchaba las charlas del Dhamma. ¿Cuál de los dos, perdón? El carpintero Panchacanga. Pancha es 5, Kanga no sé qué es. El venerable Ananda oyó la conversación entre el carpintero Panchacanga y el venerable Udayi. Entonces el venerable Ananda fue donde estaba el bienaventurado, se acercó, le ofreció sus respetos y se sentó a un lado. Una vez sentado, el venerable Ananda le contó toda la conversación entre el carpintero Panchacanga y el venerable Udayi. Dicho que hubo esto, el bienaventurado dijo así al venerable Ananda: Ananda, la explicación del venerable Udayi, que el carpintero Panchacanga no quiso aceptar, era buena, y la explicación del carpintero Panchacanga, que el venerable Udayi no quiso aceptar, también era buena. Ananda, en algunas explicaciones he hablado de dos sensaciones, ¿sí? Dos tipos de sensaciones. Que en este caso, por ejemplo, está hablando de sensaciones dolorosas y placenteras. También podemos estar hablando de sensaciones físicas y sensaciones mentales. En otras explicaciones he hablado de tres tipos de sensaciones: placenteras, dolorosas y neutras. ¿Sí? Que es lo que dice Panchacanga cuando quiere decir neutra, que la sensación neutra es un estado de felicidad pasible y excelso, es decir, ecuanimidad. O sea que la ecuanimidad es un estado de felicidad. En otras, 5 tipos de sensaciones diferentes. Y esto puede ser tomada por los 5 sentidos. La otra puede ser tomada de que hay sensaciones corporales y mentales placenteras y dolorosas, que serían 4, y una sensación neutra, que es la ecuanimidad, que sería la quinta. En otras, de 6, que serían, por ejemplo, las 6 bases de los sentidos. En otra, de 18 tipos de sensaciones, que son estas 3, ¿sí? Pero placenteras, dolorosas o neutras. 6 bases por las Por los tres tipos, ¿sí?
Entonces puedo tener una sensación auditiva placentera, dolorosa o neutra, ¿sí? Y en otra de 36. ¿Eh? Claro, ¿sí? Pueden verlo así, pero en realidad tiene que ver con la vida en el hogar y la vida del renunciante, ¿sí? O en otras palabras, eh, mundanas o supramundanas, ¿sí? Y en otra he hablado de 108 sensaciones, que son las 36 por 3, que da 108, que es en el pasado, en el presente y en el futuro. No entendí la de mundana, sino mundana. Cuando vos tenés una sensación placentera, por ejemplo, ves un hermoso cuadro, un árbol, eso es una sensación visual placentera mundana. Pero si estás en llana, eso sería súper. Exacto. ¿Sí? Sensación cambiaría. O sea, lo mismo, la misma circunstancia con El estado mental es diferente. una condición mental distinta, ¿no? ¿Sí? Así es Ananda como he explicado y predicado la enseñanza. Ananda, habiendo yo explicado y predicado así la enseñanza de aquellos que no acepten, no concedan y no aprueben lo que está bien expresado y bien dicho por otros, cabe esperar que vivan riñendo, luchando, discutiendo y agrediéndose verbalmente los unos a los otros. ¿Sí? Entonces, lo que está queriendo decir acá el Buda es que ambos dos, Panchakanga y el venerable Udai, exponen sus puntos de vista, ¿sí? Eh, está bien expresado y sin embargo el otro no puede ver que depende del contexto, la enseñanza está expresada, manifestada de distintas maneras. Entonces discuten y los dos tienen razón. Así es Ananda como he explicado y predicado la enseñanza. Ananda, habiendo yo explicado y predicado así la enseñanza de aquellos que acepten, concedan y aprueben lo que está bien expresado y bien dicho por otros, cabe esperar que vivan bien avenidos en armonía, sin discutir, unidos como la leche y el agua, contemplándose amistosamente los unos a los otros. Ananda, hay 5 yogas de los placeres sensuales. ¿Cuáles son? Formas materiales conocibles por la vista, que son deseables, apetecibles y encantadoras, seductoras, acompañadas de deseo de los sentidos y conducentes a la pasión. Sonidos cognoscibles por el oído, olores cognoscibles por el olfato, sabores cognoscibles por el gusto, objetos tangibles cognoscibles por el tacto, que son deseables, apetecibles, encantadores, seductores, acompañados de deseos de los sentidos y conducentes a la pasión. Estas son, monjes, las 5 sogas de los placeres de los sentidos. La felicidad y el deleite que surjan a partir de las 5 sogas del placeres de los sentidos se denomina felicidad del placer de los sentidos. ¿Sí? Esto está claro, ¿no? Para todos. Ananda, si alguien dijera, esta es la mayor felicidad y deleite que los seres pueden experimentar, esto yo no lo acepto. ¿Por qué? Pues Ananda, porque hay otra felicidad superior y más excelsa que esta. ¿Y cuál es, Ananda, esa felicidad superior y más excelsa? He aquí, Ananda, que una persona apartado de los deseos de los sentidos, apartado de lo que es perjudicial, alcanza y permanece en el primer jhana, en el que hay alegría y felicidad nacidos del apartamiento y va acompañado del pensamiento sostenido, el pensamiento aplicado y el pensamiento sostenido. Esta es, Ananda, una felicidad superior y más excelsa que la anterior. ¿Sí? Entonces, para el Buda, la felicidad del primer jhana es superior a la felicidad de los sentidos. Entonces, cuando dice apartado de los deseos de los sentidos es cuando uno se sienta a meditar y cierra los ojos. Cuando uno cierra los ojos, parte de lo que toda esa información que viene visualmente no está. ¿Sí? Entonces, de esa manera uno empieza a poder, le facilita a uno el trabajo de observarla propiamente. Y luego dice apartado de lo que es perjudicial. ¿Qué es lo que es perjudicial? O los estados de mente malsanos.
seguir a los obstáculos. Los obstáculos, ¿sí? Los 5 obstáculos. Entonces, mientras nosotros nos encontremos que tenemos duda, mala voluntad, preocupación o ansiedad, pereza y letargo, ¿sí? O deseo sensual, no vamos a estar en llana. El llana no se va a presentar, ¿sí? Cuando esos 5 obstáculos desaparecen, emerge el primer llana, ¿sí? Y el primer llana tiene 5 características. La primera es que hay un pensamiento aplicado y un pensamiento sostenido. Vitaka y vichara. El pensamiento aplicado es llevar la mente al objeto de meditación, ¿sí? El pensamiento sostenido se refuerza a veces con esa frase mental, que mi mente esté en calma, que mi mente esté serena, ¿sí? Eso refuerza el contacto con el objeto de meditación, ¿sí? Sea el amor benevolente, sea la compasión, sea la alegría empática, o sea la ecuanimidad, o sea la respiración. ¿Sí? Cuando estoy en contacto con cualquiera de estos objetos de meditación y estoy apartado del deseo de los sentidos y apartado de los 5 obstáculos, surge el jhana. ¿Sí? Cuando esto sucede, surge una alegría y una felicidad, que, como dice acá, nacidos del apartamiento. Es decir, que ese apartamiento, ese abandono de los obstáculos, produce alegría y felicidad. Si ustedes esto lo piensan, el primer jhana es bastante maravilloso, porque lo único que hay que hacer es abandonar eso. Si uno abandona eso, surge eso. Pero eso se abandona ya contactando con el objeto de meditación. En el momento que vos contactás, abandonás, pero no se produce el primer jhana. El primer jhana se produce cuando la mente está un rato con eso. Entonces surge esa felicidad, esa alegría, se llama piti, que también se la traduce a veces como alegría o rapto, y felicidad o sukha, ¿sí? Está cómodo el cuerpo, cómoda la mente, y si es la primera vez que lo viven, es una sensación maravillosa. Después, como todo, como la experiencia se va repitiendo, ese contacto con el primer jhana ya no tiene ese amor a primera vista, ¿sí? Pero siempre es muy agradable de sentir, ¿sí? Entonces, ¿qué otra ventaja tiene el primer jhana? La ventaja del primer jhana es que está condicionado por ciertos factores mentales. Entonces, ¿eso qué significa? Que me lo puedo llevar en el bolsillo y puedo estar arriba del colectivo y entrar en el primer jhana, porque no depende de nada de afuera. No es una alegría mundana que dependa de algo que me hayan dado, ni es una felicidad que yo me puedo dar a mí mismo. Aquí y ahora. Por eso los llanas son moradas felices aquí y ahora. ¿Sí? Depende de ustedes. O sea que es un estado volitivo que se puede alcanzar mediante la voluntad. ¿Sí? Jhana significa entendimiento. ¿Sí? Es una etapa de la meditación, pero significa entendimiento, un grado de entendimiento. Entonces, cuando nosotros entramos en el primer jhana, aprendimos algo. ¿Qué aprendimos? Una lección muy importante, que nos la olvidamos, pero es muy importante. Aprendimos La felicidad es, claro. que la felicidad depende de uno. Somos absolutamente responsables de eso. Que para eso necesito abandonar los obstáculos. No puedo ser feliz con el obstáculo. Sí, esto es muy importante. Y que además es algo que tengo que dejar, no algo que tengo que poner. Algo tiene que cesar, no ser agregado. La felicidad mundana
viene de algo que nos dan. La felicidad mental viene de algo que yo tengo que dejar. Es como si, Dejar el obstáculo. claro, pero la felicidad mundana es alguien me dio un abrazo, me dio. Alguien me regaló dinero, alguien me regaló un auto, alguien me regaló un chocolate. ¿Sí? Me encontré con un viejo amigo. Voy a ir a ver una película. O sea, esa alegría es debido a condiciones externas y siempre yo recibo algo de afuera. En cambio, el jhana no depende de nada de afuera, yo tengo que dejar algo. Entonces es una felicidad y una alegría superior. Doble perspectiva tremenda. Claro, esto nos introduce entonces que la vida de la mente, que la vida de la mente, la vida mental, responde a las verdaderas leyes. Como está la mente, voy a ver el mundo. ¿Sí? Entonces tenemos la primera cesación, ¿no? Si nirvana es la cesación del sufrimiento, el primer jhana es la primera cesación. Cesan los obstáculos. Está bueno, miren cuándo cesan. En el primer paso. Está bien. Parece, está bueno, ¿no? Digo, tenés que esperar el paso 9, no sé, a la esfera de la nada, en el primero. Ya te sentís bien. El bienestar está ahí. Está ahí nomás. Paso. Está ahí nomás. ¿Qué tenés que hacer? Sentarte a meditar. Un rato. Y abandonar. Claro, no es tan fácil. No quiero hablar ahora de los tiempos, en lo que tiene que pasar, ya no quiero ahora darle mucha vuelta a todo eso, ¿sí? Pero digamos, la mente tiene que tener cierta estabilidad. Tiene que tener algunos minutos de estabilidad para que el primer jhana se exprese y se establezca, ¿sí? Ananda, si alguien dijera, esta es la mayor felicidad y deleite que los seres pueden experimentar, eso yo no lo acepto. ¿Por qué? Pues Ananda, porque hay otra felicidad superior y más excelsa que esta. ¿Y cuál es, Ananda, esa felicidad superior y más excelsa? He aquí, Ananda, que al cesar el pensamiento aplicado, el pensamiento sostenido, una persona alcanza y permanece en el segundo jhana, en la que hay alegría y felicidad nacidos de el recogimiento o la concentración, está libre entonces de pensamiento aplicado y pensamiento sostenido y va acompañado de unificación de la mente y serenidad interior. Esta ananda es una felicidad superior y más excelsa que la anterior. ¿Sí? Entonces, ¿qué va pasando? Conforme la mente se va haciendo más tranquila, ocurre en algún momento el segundo jhana, ¿sí? Donde, ¿qué es lo que cesa? El pensamiento aplicado y el pensamiento sostenido. Al cesar esos dos factores, ¿qué es lo que está ocurriendo? No tengo que evocar el amor benevolente, ya está, o el objeto de meditación, no lo tengo que evocar, ya está en la mente. Está como un proceso suficientemente alimentado. Entonces no tengo que andar repitiéndome que mi mente esté calma, que mi mente esté serena. Por eso dice que cesa ese tipo de comentarios. ¿Sí? Todavía va a haber comentarios en la mente, nos van a acompañar por ahí un tiempo, pero No son verbalizaciones mentales voluntarias, como eso. no son verbalizaciones voluntarias, son verbalizaciones que la mente puede comentar, pero que no son obstáculos, son solo verbalizaciones. Pero no es necesario esa verbalización para estar en el jhana, ocurre ya solo. Entonces fíjense que después dice que sigue habiendo alegría y sigue habiendo felicidad, es decir, piti y sukha siguen ocurriendo. Lo que pasa acá es que va acompañada de unificación de la mente. Y al no es tener más ese pensamiento aplicado y ese pensamiento sostenido, la mente se reúne en el sentido de que orbita mucho más tranquilamente sobre el objeto de meditación. Está más estable, está mucho más estable. Y esa sensación de las verbalizaciones da como una sensación de silencio. Claro, por eso dice serenidad interior. ¿Sí?
Esa serenidad interior, esa calma que aparece, trae también una gran alegría. Hace que Piti se vaya a los cielos. Depende, es una alegría más intensa, más fuerte. También, cuando uno lo vive por primera vez, puede sentir hasta que se levanta del cielo, del suelo, digo. Entonces, en este segundo yana, ¿qué ocurre? Buda dice que es una felicidad superior al primer yana. Y lo que nos encontramos acá es que ocurre otro nivel de cesación. Al cesar vitaka y vicharas, el pensamiento aplicado y el pensamiento sostenido, me siento mejor. O sea que parte de esa verbalización voluntaria es, en cierta forma, algo que, ¿sí? Entonces es muy importante poder ver y reconocer estas cosas y darse cuenta, otra vez, vamos más profundo, algo hay que dejar, algo cesa, ¿sí? Ananda, si alguien dijera esta es la mayor felicidad y deleite que los seres pueden experimentar, esto yo no lo acepto. ¿Por qué? Pues Ananda, porque hay otra felicidad superior y más excelsa que esta. ¿Y cuál es, Ananda, esta felicidad superior y más excelsa? He aquí, Ananda, que al desvanecerse la alegría, el monje permanece ecuánime, atento y lúcido, experimentando con el cuerpo aquel estado de felicidad que los nobles llaman vivir feliz, atento y ecuánime, con lo que alcanza y permanece en el tercer yana. Esta es, Ananda, una felicidad superior y más excelsa que la anterior. ¿Sí? En el tercer yana pueden, fíjense que lo que cesa es la alegría, piti. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando eso se va, vamos a tener una sensación de ecuanimidad. Va a empezar a estar la ecuanimidad con mayor presencia. ¿Sí? Por eso dice los nobles llaman vivir atento, feliz y ecuánime. Como desaparece esa alegría, la sensación de sukha se hace protagonista. Sukha es comodidad mental y comodidad física. Uno se siente muy cómodo. Como uno está tan cómodo en ese lugar, tan tranquilo, tenemos a veces la sensación de que el sentimiento sube a la cabeza, como si se expandiera un poco. En los primeros dos yanas tenemos esa sensación, pero en el tercero tenemos una sensación de ligera expansión. También puede venir la sensación de que el cuerpo se vuelve como más sólido, o que la sensación de que desaparecen ciertas partes del cuerpo. Pero en el tercer yana, al abandonar la alegría, nos damos cuenta que esa alegría es demasiado excitante. Y cuando la dejamos ir, queda una sensación de mucha más tranquilidad. ¿Sí? A veces, a veces, por lo que me ha pasado, muchos creen que esa es la compasión. No, es que el amor benevolente se empieza a sentir con ligeros matices, diferente en los primeros yanas que en el tercero y en el cuarto. ¿Sí? Se siente la mente al estar más tranquila, todo se siente más suave, todo se siente más gentil, todo es más duradero. ¿Entienden eso? Dura más todo. La tranquilidad, la mente está estable, entonces estar con el objeto de meditación es más fácil. Entonces, mi permanencia con el objeto de meditación dura más, solo, porque el sentimiento está más estable. ¿Sí? Ananda, si alguien dijera, esta es la mayor felicidad y deleite que los seres pueden experimentar, eso yo no lo acepto. ¿Por qué? Pues Ananda, porque hay otro tipo de felicidad superior y más excelsa que esta. ¿Y cuál es, Ananda, esa felicidad superior y más excelsa? He aquí, Ananda, que al renunciar al placer, al renunciar al dolor, y previa desaparición de la alegría y la aflicción, el monje alcanza y permanece en el cuarto yana, sin dolor ni placer, completamente purificada por la atención y la ecuanimidad. Esta es, Ananda, una felicidad superior y más excelsa que la anterior. ¿Sí? Entonces llegamos al cuarto yana. Entonces, ¿qué es lo que desaparece ahora? Sukha desaparece como factor y empieza a estar más suave. ¿Sí?
En el cuarto yana empieza a desaparecer la formación material. La respiración se vuelve muy, muy sutil. Y la sensación de expansión en la cabeza puede ser un poquito mayor. Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, todavía el amor benevolente sigue estando ahí. ¿Sí? Dice, la desaparición de la alegría y la aflicción, sin dolor ni placer, completamente purificada por la atención y la ecuanimidad. ¿Qué significa esto? Que ya la mental lo que está queriendo decir es que está muy ecuánime. Y tiene tanta ecuanimidad que el factor, digamos, lo que sea que tenga que ver con la alegría o con el dolor, a la mente no la mueve. No se identifica. Si hay un dolor físico, no se identifica. Si un mosquito los pica, van a sentir, pero enseguida hacen 6 R's y vuelven. Y no les tambalea eso. ¿Por qué? Porque la ecuanimidad empieza a ser un factor muy fuerte. Y eso permite justamente mayor estabilidad. Se va haciendo como cada vez más duradero el contacto con el objeto de meditación. Hasta este cuarto yana nos va a acompañar el amor benevolente. Entonces, para explicar un poquitito que no haya confusión, vamos a tomar el símil que le di a Sabrina en la entrevista, ¿no? Nosotros tenemos 4 ascensores. Un ascensor rojo, un ascensor azul, un ascensor amarillo y un ascensor blanco. El rojo es el amor benevolente. El azul es la compasión. El amarillo es mudita, la alegría que todo lo impregna. Y el blanco es la ecuanimidad. ¿Sí? El rojo solo sube. Y tenemos un edificio de 8 pisos y una azotea. ¿Sí? El rojo, el amor benevolente, va a llegar hasta el 4.º piso. Y no va a ir más allá que eso. La compasión va a ir hasta el 5.º piso, el azul. Y no va a ir más allá de eso. El amarillo llega hasta el 6.º piso a la conciencia infinita y no va a ir más allá que eso. Y la ecuanimidad nos va a acompañar hasta la esfera de la nada, hasta el 7.º piso y no va a ir más allá que eso. Luego tenemos el 8.º, que será la misma mente y el silencio. Y en la azotea se acabaron las sensaciones, las percepciones y la conciencia. ¿Sí? Claro. ¿Está bien? Entonces, con esto quiero decir que el objeto de meditación no es equivalente al yana, para que no nos confundamos. ¿Sí? Entonces yo puedo empezar con cualquiera de los 4 Brahma Viharas, solamente que cada Brahma Vihara tiene un límite, que son los que acabo de mencionar. Tiene un límite, no va más allá de eso. Hasta el 4.º piso, hasta el 4.º yana nos acompaña el amor benevolente. ¿Sí? Acá la mente puede estar luminosa, la pueden sentir muy maleable, pueden sentir que está muy blandita, está dócil, está gentil. ¿Sí? Es un estado muy importante. Ustedes, cuando meditan regularmente, alcanzan este estado diariamente, se van a dar cuenta que tiene un enorme efecto en la vida cotidiana. ¿Sí? Un enorme efecto. Van a encontrarse que la mente, luego de estar ahí un rato, la influencia de eso a lo largo del día es muy profunda. ¿Sí? Ananda, si alguien dijera, esta es la mayor felicidad y deleite que los seres pueden alimentar, esto yo no lo acepto. ¿Por qué? Pues Ananda, porque hay otra felicidad superior y más excelsa que esta. ¿Y cuál es, Ananda, esa felicidad superior y más excelsa? He aquí, Ananda, que al superar la percepción de formas materiales y con la desaparición de las percepciones sensoriales, sin prestar atención a las percepciones de la multiplicidad, atendiendo solo al espacio ilimitado, el monje alcanza y permanece en el estado que tiene el espacio ilimitado como base. Esta es Ananda, una felicidad superior y más excelsa que la anterior. ¿Sí? Si ustedes empezaron con el amor benevolente, en ese momento va a haber un cambio. Y van a sentir que el amor benevolente se hace como muy suave, muy suave, muy suave, muy suave, muy suave, y cambia a un sentimiento muy expansivo, mucho más expansivo que el amor benevolente. Se siente mucho más expansivo y van a sentir que
la cabeza, los hombros, inclusive puedes sentir que todo el cuerpo se expande en todas direcciones. Y se expande continuamente, con una sensación continua de expansión. ¿Sí? Y van a sentir que el sentimiento que surge es que se irradia, no se irradia desde una sensación de centro, es una sensación como un sentimiento que no tiene centro, que es muy abierto. Y es más estable que el amor benevolente. Se siente más estable, ¿sí? Entonces, cuando pasamos al primer yana inmaterial, la sensación del cuerpo no está más. Entonces, si ustedes vienen y están en ese lugar y les duele el cuerpo, ¿qué están sintiendo en realidad? Un dolor mental. Exacto, un obstáculo. La prueba no tiene cuerpo. El obstáculo que sea, pero es algo en la mente, no en el cuerpo. Si ustedes se mueven, van a llevar su atención de vuelta al cuerpo e inmediatamente van a salir de la esfera del espacio infinito. Entonces, entre el cuarto y el quinto, ¿sí? Con ese cambio, hay un pasadizo secreto entre los ascensores. Si yo tengo que seguir subiendo y subo con la compasión me va a llevar al piso 5. ¿Sí? Pero lo que se tienen que dar cuenta de eso es que justamente esa sensación de que cesó el cuerpo permite una visión distinta, porque el cuerpo entonces es una formación que también está condicionada de acuerdo al contacto, a la atención y a la percepción. Si mi intención es ir a sentir el cuerpo, lo voy a sentir. Pero si yo sigo con la mente en la compasión, el cuerpo no lo voy a sentir. Es interesante que en el segundo yana cesaron las formaciones verbales y muchas veces inclusive no lo notan eso porque es como más fácil dejar de hablar mentalmente, aunque parezcan esos comentarios como vos dijiste, pero el tema del cuerpo se hace un poco más complicado dejarlo, Digamos, que es ahí en este momento claro, que está dice, apareciendo eso, ¿no? De cesar las formaciones corporales. dice, al superar la percepción de las formas materiales y con la desaparición de las percepciones sensoriales, ¿sí? Es decir, no va a pasar nada malo. No tienen que tener miedo, porque a veces pasa esto que dejé de sentir el cuerpo, voy a ser un fantasma, ¿sí? No voy a poder volver a mi cuerpo, ese tipo de fantasías, ¿sí? No, lo que está viendo es que hay un cambio mental, de vuelta, un yana es una etapa mental, y ¿qué puedo aprender en la esfera del espacio infinito? Puedo aprender que depende hacia dónde oriente la mente, tengo la experiencia, la vivencia, ¿sí? Depende a dónde la oriente, esto es muy importante. Y también es muy profundo, porque nos está diciendo, depende a dónde vos orientes tu mente, va a ser así tu percepción del mundo. Es decir, que si tu mente está obstruida por el enojo, vas a ver todo mal. Por los celos, por la envidia, por un dolor físico, vas a ver todo mal. Por el miedo. Cuando uno tiene una vivencia acá, si uno la tiene a veces por primera vez, tiene la sensación de que se funde con todo lo que está alrededor. Como si se volviera uno con todo. ¿Sí? Algo que muchas veces te dicen, yo soy todo. ¿Sí? Vienen todos muy convencidos, ¿sí? Y en realidad lo que está pasando es la esfera del espacio infinito, nada más. ¿Sí? Es como esa sensación que desaparece el cuerpo y la mente se vuelve tan, digamos, es tan expansivo todo, que que Es la un vivencia, sentimiento de amor más ecuánime, claro, tiene más ecuanimidad. mucha más ecuanimidad, entonces por eso es como un amor universal y es tan hermoso sentirlo. Digamos, acá lo que nosotros le estamos
observando y descubriendo de qué se trata también la compasión. La compasión no es lástima, la compasión es eso, es un sentimiento muy estable, muy abierto, donde yo puedo de verdad amar a una persona, puedo sentir su sufrimiento y sin embargo no hacer eco de ese sufrimiento. Como no querer solucionarlo. Primero eso, no querer solucionarlo. Segundo, aceptar que esa persona sufre y no sufrir yo. ¿Qué sería eso? Si alguien se enoja y yo me enojo, no estoy siendo compasivo. Lo opuesto a la compasión es la crueldad. Entonces, si alguien te habla enojado, tiene una intención cruel. Si yo le contesto enojado, estoy siendo cruel. Entonces, ahí es donde viene la compasión. Esa persona enojada, hablándome mal, está sufriendo. ¿Qué hago frente al sufrimiento del otro? Le agrego un poquito. No, ahí donde... Y es peor todo. Claro. Igual es muy difícil cuando estás como en un ambiente con una persona muy enojada, que Claro. está enojada todo el tiempo. No. Sí, hay que tener No, una es atención ¿no? una atención plena, desarrollada y Totalmente. aprender de que esa persona está sufriendo por sus decisiones. No decidas vos sufrir tampoco, apegándote a eso, volviéndolo personal. Claro, pero ahí la única, o sea, uno lo que le queda es 6 R's y irradiar amor benevolente. Listo. Claro, No es poco, te digo. No, no es poco. es pero- un trabajo importante porque en una situación así, Sí, más cuando si la agresión viene hacia uno. Porque el otro puede estar enojado la agresión, diciendo, Pero ahí ya te lo estás tomando personal. claro, bueno, La pero agresión- directamente a vos, está enojada con vos y te viene y te dice, la persona siempre está enojada consigo misma. Ya, bueno, Está buscando un envase donde depositar depositar ese eso. enojo, nada más. Está frustrada por algo, está sufriendo por algo y busca algún culpable. Claro, entender el enojo desde ese lugar. Exactamente, que no es personal, que es una cuestión de que de condiciones. No hay nada que sea personal en la vida, nada absolutamente, eso es una idea falsa. no es fácil y sobre todo con las personas que tenemos más contacto, que convivimos. Si nosotros en este llana del espacio infinito nos empezamos a ir con alguno de los factores, en este caso con el espacio, y me voy con la expansión, con la expansión, con la expansión, me voy con eso, lo más probable es que en algún momento salga de ese llana. Porque el objeto de meditación, en este caso, pueden ser, dentro de los Brahmaviharas, ¿cuántos? Sí, ¿Cuáles? la compasión, la alegría que todo lo impregna y Y la ecuanimidad, ¿sí? Solamente esos tres pueden estar ahí. Pero el amor benevolente, no, Bueno, ya no. ya no. Ananda, si alguien dijera, esta es la mayor felicidad y deleite que los seres pueden experimentar, eso yo no lo acepto. ¿Por qué? Pues Ananda, porque hay otra felicidad superior y más excelsa que esta. ¿Y cuál es Ananda? Esa felicidad superior y más excelsa. He aquí, Ananda, que al superar el estado que tiene el espacio ilimitado como base, atendiendo solo a la conciencia ilimitada, la persona alcanza y permanece en el estado que tiene la conciencia ilimitada como base. Esta es Ananda, una felicidad superior y más excelsa que la anterior. ¿Sí? Entonces, en algún momento, yo voy a seguir con la compasión y voy a empezar a sentir que esa expansión aumenta. Se hace todavía mayor, todavía mayor, todavía mayor, todavía mayor. Y en algún momento de esa expansión voy a empezar a ver como pequeños temblores, parpadeos, formas, como si fueran formas de luces, Vibración. vibraciones, ¿sí? Olores que no existen, que no están. Y el sentimiento de compasión va a ser reemplazado por otro sentimiento que es mucho más estable, que es la alegría que todo lo impregna, mudita. Voy a empezar a sentir mucha más serenidad, mucha más serenidad. Una tranquilización de la mente importante, y esta alegría no tiene nada que ver con piti, Ujú. ¿sí? Entonces voy a estar con el objeto de meditación mucho más calmo. ¿Qué va a ocurrir acá?
Se llama conciencia ilimitada porque depende de dónde esté la intención de la mente, en qué puerta puedo llegar a ver algo muy importante, que es que cada eh, sentido, lo que nosotros recibimos en cada sentido es una información. Esa información en la luz viene millones y millones de fotones. El sonido son millones y millones de impulsos sonoros que tocan la membrana auditiva. Y con los olores y los gustos son lo mismo. Entonces, lo que nosotros estamos observando, que lo que nosotros creemos que es una información continua, es en realidad un infinito cesar y surgir continuo de información sensorial. Que no hay nada continuo. Que todo está surgiendo y cesando continuamente. ¿Sí? Entonces los sonidos los van a escuchar, por ejemplo, como si estuvieran fragmentados. Pueden sentir olores fantasmas, olores que son esencias que no están en el ambiente, pero sin embargo hay alguna partícula muy minúscula de que, como está la mente tan lenta y tan compuesta, percibe esos pequeños detalles. Y dividís, como que podés captar los distintos olores dentro de una fragancia. De una misma fragancia, pueden encontrar un montón de matices. ¿Sí? ¿Qué muestra esto? La impermanencia, anicca, que todo el tiempo surge y cesa, surge y cesa, surge y cesa, que no hay en ningún momento algo que sea continuo. Continuo, es decir, una unidad. Si es el continuo surgir y cesar, surgir y cesar, surgir y cesar, surgir y cesar. Y son muchas de estas veces de surgimiento y cesación por segundo, por instante. De hecho, a veces pueden inclusive ver que es como si fuera el efecto estroboscópico. ¿Vieron? La luz negra, cuando iban ustedes a algún boliche bailable, la luz negra, que vieron que se mueve y se mueven todos. Ajá. Bueno, si ustedes abren los ojos y están en ese estado, van a ver como si fuera luz negra. Y eso en la conciencia, como que uno también siente los pulsos, en ese llano, los pulsos de conciencia. Sí, mental. Mental. Ujú. Y esa conciencia mental después es la que va al resto de las conciencias de los sentidos. Por ejemplo, vos tenés el pulso y depende a dónde va la mente, si al oído. Vas a captar, no hay una conciencia, digamos, la conciencia, hay conciencias. Por eso ¿Sí? según los sentidos. Depende, ¿no? claro, depende de dónde vaya tu intención, La se va a intención. manifestar la expresión de esa conciencia. La manifestación de esa conciencia va a ser de acuerdo a la puerta del sentido a la cual vas. ¿Sí? Entonces, fíjense, nosotros en el cuarto yana cesó el cuerpo, la percepción, la formación corporal. Nosotros estamos yendo cada vez más hacia un estado de tranquilización. Cada vez hay más tranquilidad. Pero esa puerta del sentido no es voluntaria, es la que es la... Claro, Claro que no. no es voluntario, ¿no? Está bien. La intención. Sí, la ¿Sí? intención previa. Entonces, lo que estamos viendo de primera mano es impermanencia. No es una experiencia, no suele ser una experiencia, llamémosle categórica. ¿Sí? Por eso la impermanencia no es un factor de la iluminación. Ver la impermanencia no es un factor de la iluminación. Está incluido dentro de la triple verdad, que es anicca, dukkha y anatta, es decir, anicca impermanencia, dukkha es sufrimiento o insatisfacción, y anatta es no yo o impersonalidad. ¿Sí? Si uno ve la triple verdad, no necesariamente experimenta el nirvana. Esto es muy importante. Aunque lo veas, se lo llana. Por eso uno ve la impermanencia y, sin embargo, no hay un cambio radical en la mente. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Sí. Pero un Arahant ve la impermanencia igual que una persona que experimentó los 8 yanas, no, nada más. No, tiene otra comprensión.
Sí, Por eso digo, no ves la impermanencia siempre de la misma manera. Vas teniendo distintas comprensiones de la sí. impermanencia. Sí, Lo que vos estás diciendo es que la comprensión que se logra, digamos, a través de los yanas no es suficiente. no. Por eso, digamos, tampoco hace falta entrar en ningún yana para comprender la impermanencia, ¿no? Basta mirarse en el espejo. Como idea, digamos, no concepto. O mirar los árboles y salir todos los días a la calle y todo está diferente. Pero sí tiene una lección importante de fondo, que nunca nada se repite. En la mente. En nada. Nada. En el universo nunca nada se repite. Aunque creamos que sí. Claro. Exactamente. Y esa es la palabra, aunque creamos que sí. Intentamos hacer todos los esfuerzos ¿Entendés? del universo para Hay que que saber que sea. es lo mismo. La palabra ahí en cuestión es creer. Lo peligroso es la creencia. ¿Entendés? Lo peligroso es la creencia, la falsa creencia de que hay un yo que vive de vuelta lo mismo. Nunca es lo mismo. Entonces, cuando uno está aburrido, es muy interesante porque eso en realidad es un concepto que No estás viendo la impermanencia. no estás viendo la impermanencia, estás creyendo que estás repitiendo de vuelta, cuando en realidad no está pasando eso. El aburrimiento es una variante de la aversión. No está pasando lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque es siempre lo mismo. Nunca es lo mismo. Eso es una creencia, y es una creencia que nos lleva a hacer a veces muchas cosas que son muy dañinas, ¿sí? Por ejemplo, a veces esta cosa, yo siempre cambio porque en realidad, no, porque en realidad porque estás aburrida, porque estás tomada por una idea falsa y estás actuando en base a una idea falsa. Quiero todo el tiempo acción distinta. Y lo que produce eso es debido a que está esa creencia de que hay alguien que se aburre, es que no vemos la realidad tal cual es, que siempre es diferente. En esa impermanencia del sentido que fuera, supongamos el visual que uno ve, esos destellos, como vos describías, o como con colores de figuras o luces, manifiesta la comprensión de la impermanencia. No manifiesta la No. comprensión, sino que vos empezás a ver, y sí, de alguna forma empezás a comprender, de que la impermanencia es algo real. Pero Lo estás viviendo lo estás viviendo en la mente. en este desarrollo de los procesos, cuando eso acontece, sea por un aroma o lo que fuera, también es impermanente esa imagen, porque eso se va rápidamente. Entonces, si vuelve uno hacia un obstáculo, puede volver uno hacia un obstáculo, o puede suceder el nirvana, no. Digamos, en las direcciones que después de ese proceso... Parece un obstáculo, vas a salir del llano. Claro, porque Sí. eso llama la atención a uno, Sí. salir del llano. Pero si Podés no salís... regresar también. ¿Cómo? Podés hacer soy cerres y regresas inmediatamente. A otra imagen que no va a ser esa que uno va a No, quedar... al objeto de meditación. Claro, Las bueno. imágenes no Si son yo me voy, si yo me voy, Con un factor. si yo me voy con un factor, salgo del llano. Claro. Porque lo que hace que vos sigas, vos estás en el ascensor, Sí. ¿sí? Estás ahí, estás en el ascensor. Entonces, mientras vos estés en el ascensor, Lo que pasa es que eso te sorprende. vas a estar viajando, ¿sí? Ahora, si vos te vas con un factor, es que te bajaste el ascensor en el piso 6, ¿sí? Y entonces empezaste ahí, y de repente te encontraste con la escalera de incendio y bajaste. Llegaste a la planta baja. No, Te juego de la boca. claro. Claro, Vuelve al inicio. Mudita, sigo con mudita, y sigo con... Es volver al objeto de meditación. Porque a veces uno se empieza a entretener con todo esto. ¿Sí? Entonces sale. Por eso yo les insisto en que no traten de saber en qué yana están. Si ustedes se preguntan, ¿en qué yana estoy? Estás otra vez en el inicio. Porque tenés duda.
bajaste por la escalera de enfrente. Te tiraron por la ventana. Imagínate, al bajar, ya después vuelve, O sea, la comprensión viene después de que terminaste capacitada, digamos. Porque... La comprensión puede venir después, o a veces la comprensión es inmediata. No es una comprensión, no es una explicación. Claro, ¿Entendés? No es un análisis de no es un análisis, lo entendés. ¿Sí? Directo. Por eso a veces se utiliza la comprensión intuitiva. Ya lo entendiste. ¿Sí? Perdón, Fede, los tres que mencionaste es el no yo, la impermanencia Impermanencia, y sufrimiento y no yo. sufrimiento. ¿Sí? Si vos al impermanente lo considerás permanente, ¿qué surge? Y el sufrimiento surge porque hay una idea de Identificación. de yo, ¿entendés? Por eso se enuncian así. Si vos algo impermanente lo considerás permanente, ¿dijiste? ¿Qué surge? Dukkha, o sea, la segunda. Y si surge dukkha, ¿qué hay? Una idea de yo. Tenemos que empezar a repetir a la mañana ahora. Ananda, si alguien dijera, esta es la mayor felicidad y deleite que los seres pueden experimentar, eso yo no lo acepto. ¿Por qué? Pues Ananda, porque hay otra felicidad superior y más excelsa que esta. ¿Y cuál es, Ananda, esa felicidad superior y más excelsa? He aquí, Ananda, que al superar el estado que tiene la conciencia ilimitada como base, atendiendo solo a la nada, el monje alcanza y permanece en el estado que tiene la nada como base. Esta es, Ananda, una felicidad superior y más excelsa que la anterior. ¿Sí? ¿Qué pasó ahora? Entonces, en algún momento, todas estas formaciones empiezan a parecer más lentas. En realidad lo que va pasando es que la mente se sigue tranquilizando y estamos con el último ascensor, el blanco, ¿sí? Que nos lleva hasta la esfera de la nada, que va a ser la ecuanimidad. ¿Sí? Va a cambiar, la mudita va a cambiar ecuanimidad. Si fue mi objeto de meditación desde el principio la ecuanimidad, subí por ese ascensor hasta el séptimo yana y no voy a sentir esos cambios de objeto de meditación. Sí voy a sentir que cambian los factores, pero el objeto va a ser el mismo. ¿Me explico esto? Porque si no, creemos que yana y objeto de meditación es lo mismo. No, son dos cosas diferentes. Por eso busqué la analogía de los ascensores, porque de esa manera es como más claro. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a pasar acá? No hay nada. Nada. Nada para ver. Y sin embargo, es un estado muy agradable de estar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al estar la ecuanimidad como objeto de meditación, la sensación de balance mental es muy profunda. La mente está muy compuesta. Está muy estable. Y la expansión cambia. ¿Sí? Y esa expansión que venía teniendo empieza a reducirse. Empieza a reducirse y es como si entrara en un cuarto más pequeño, más oscuro, pero muy tranquilo. Hay una sensación de que es un remanso de gran tranquilidad. ¿Sí? La mente está muy colecta, muy concentrada por sí misma, no hay ningún esfuerzo. Una sensación de balance muy agradable. ¿Sí? Cuando esto ocurre, van a ver que en la mente no hay nada. Y ocasionalmente, por ahí hay algún puntito de luz, algún destello de algo, alguna forma que se mueve. ¿Sí? Puede haber algún comentario como diciendo, uy, Dios, esto está buenísimo. Algún tipo de cosa que pase, pero en realidad no está todo bien. Sí, está todo bien. Esto es la ecuanimidad, empieza a estar cada vez más desarrollada y más estable. Es un estado muy importante de visitar, es un estado muy importante de vivir y de entrenar. Cada vez que surge algo en ese lugar, algún obstáculo, puedo darme cuenta de que eso no es mío, no soy yo, y es algo que surge debido a las condiciones, porque la ecuanimidad es tan grande que puedo empezar a ver eso. ¿Sí? ¿Qué pasó? La mente de tener esa expansión empezó a irradiar, la sensación de irradiar es menor. ¿Sí? Porque se hace muy suave, muy sutil. ¿Sí? Esto es lo que a veces van a encontrar en otros suttas, como la meditación en el vacío. ¿Sí? Ahora no me acuerdo de la otra.
He aquí, Ananda, si alguien dijera esta es la mayor felicidad que los seres pueden experimentar, esto yo no lo acepto. ¿Por qué? Pues Ananda, porque hay otra felicidad superior y más excelsa que este. ¿Cuál es, Ananda? Esa felicidad más excelsa y superior que esta. ¿Y cuál es esa felicidad superior y más excelsa? He aquí, Ananda, que al superar el estado que tiene la nada como base, el monje o la persona alcanza y permanece en el estado que se basa en ni percepción ni no percepción. Esta es, Ananda, una felicidad superior y más excelsa que la anterior. Entonces, en algún momento de la ecuanimidad, la mente va a dejar de irradiar, solita. Deja de irradiar, no irradia. Deja de irradiar porque la mente empieza a entrar en un estado de, se empieza a empequeñecer. ¿Sí? Y como deja de irradiar, no irradia porque es demasiada actividad. Ustedes se van a dar cuenta que solita deja de irradiar. Y si tratan de irradiar, se va a poner dura. Como que, no. Y entonces se va a hacer pequeñita, 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 y lentamente va a entrar en una especie de algo parecido al estado hipnagógico. ¿Sí? Cuando estamos por dormirnos, ¿sí? ¿Vieron ese estado así? O cuando nos estamos por despertar, hipnopómpico se llama. Va a entrar como en ese estado. Pero, a diferencia de esos estados, hay una tensión bastante fuerte. Como si se durmiera una parte de la mente y otra estuviera muy atenta. ¿Sí? Y cuando entremos en ese estado, nos vamos a dar cuenta que la mente entra en silencio. Va a estar en un silencio, y ese silencio va a ser lo que vamos a observar. ¿Sí? Es una mente que está quieta, muy quieta y muy silenciosa. Esto se va a dar de una manera lenta, ¿sí? Porque el octavo yana, que es en la esfera de ni percepción y no percepción, es un gran lago, muy profundo. Entonces, vamos a encontrar, todos los yanas son así, pero al estar la mente con tan pocas formaciones, empieza a perder lentamente, por eso se llama ni percepción ni no percepción, ¿sí? Porque empieza a ver, por momentos, hay como microapagones. Y como digo, como los otros llanas quizás te pasó o no, pero en este también suele darse la experiencia de entrar, salir, Claro. del séptimo al octavo, al Hay octavo. hay microapagones, a veces hay microapagones que cesa la sensación, percepción y conciencia muy, muy rápidamente y se conecta de vuelta. ¿Sí? Lo que está pasando es que las formaciones mentales más sutiles, que son sensación, percepción, conciencia, empiezan a no tener condiciones para surgir. Si antes en el cuarto yana nosotros sentíamos que cesaba la respiración, acá es como que va a cesar, se va a hacer, prácticamente no vamos a darnos cuenta que estamos respirando. ¿Sí? No tengan miedo. A veces pasa esto también entre el cuarto y quinto yana, que sienten que la respiración es como si se parara, pero no tengan miedo. Empiezan a querer respirar para ver si están vivos. No hagan eso. Claro, ¿Sí? Déjenlo. Simplemente que la mente está tan sutil que la respiración cesa solita. Cesa, no, en realidad no cesa, es muy, muy, muy suave. y si les pasa eso que no sé qué pasó, sigan. ¿Está bien? Claro, ahora vamos a llegar. Ahora vamos a llegar. Sí, sí, se da esa pequeña desconexión, a veces de nada, en menos de un segundo. No es eso. No, No, espera, no nos apure. pero cuando te da como ese, me dormí, no me dormí, me dormí, no me dormí, me dormí, no me dormí. Y en esa entrada y salida a veces da como una sensación al principio, después lo vas aclarando. En algún momento nosotros vamos a entrar en ese silencio, ¿sí? Y vamos a estar largo tiempo ahí y de repente salimos de ahí, que es lo que está diciendo Maru, ¿sí? De repente la mente sale de ahí, porque hubo alguna formación que la hizo salir. Nos relajamos porque ya ese ICR no vamos a poder hacer porque la mente está muy sutil y cuando relajamos vuelve a entrar en ese estado, ¿sí? Pero te das cuenta que estabas en ese estado cuando saliste. Exactamente, no cuando estás ahí. Claro. ¿Por qué? Porque no podés reconocerlo, porque no hay suficiente cantidad de conciencia. Y como hay ni percepción ni no percepción,
No podés nombrarlo, estás ahí, flameando entre un estado y el otro. Y ahí decís que ya las 6 R's no se aplican. No, solo te relajás. Es R. Un R. Solo te relajás y volvés a la mente, o sea, 2 R. Relajás y volvés. En realidad, cuando te relajás, la mente vuelve a entrar. No, es que no tenés ni, o sea, simplemente volviste, relajás y entras de vuelta ahí. Cuando esto pasa, y esto ocurre y nos quedamos en la esfera de ni percepción ni no percepción un tiempo, en algún momento la mente se va a volver tan sutil, tan sutil, tan sutil que empieza a desprender luminosidad. Desprender luminosidad. Van a ver una luminosidad, como si se hiciera transparente. ¿Sí? Tienen que estar un rato. Un rato ¿sí? considerable. Un rato en puede general. ser bastante. Esto tiene que ver con varias sentadas donde esto ocurrió. Claro, claro. Si va durante un día, ustedes entraron muchas veces en eso, van a empezar a entrar Pero ahí son horas. en ese estado donde la mente se vuelve luminosa. ¿Sí? Y va a desaparecer completamente el observador. Porque no hay nada para observar. Cuando desaparece el observador, lo que están vivenciando ustedes es el proceso de conciencia, por sí solo. Pero no hay nada que se refleje. Cuando surge un pensamiento, se refleja salvo. Entiendo eso, Paso porque atrás, ¿cómo fue? Pero a veces puede ser muy rápido, entonces como que salís y volvés a la luz, salís y volvés a la luz. lo que no termino de entender cuando vos decís esto de que se refleja. La conciencia se La conciencia es un proceso de reflejo. de reflejo, ¿no? Claro. No comprendo con eso. Porque no surge por sí mismo, no hay una conciencia sola por ahí, tiene que estar asociado a sensación y percepción. Vos tenés una sensación, ¿sí? Surge una percepción de acuerdo a esas sensaciones. ¿Sí? Sensación y percepción siempre van juntas. Sí. La percepción es lo que le pone nombre a esa sensación. Color negro, ¿sí? La conciencia es el proceso que se da relacionado diciendo ¿qué cosa? Estoy viendo algo Estoy viendo algo negro. Yo veo algo negro. Cuando lo único que está ocurriendo es negro. Está viendo lo único que hay es ver. No yo veo, es ver. Y eso puede, a medida que vas practicando, y bueno, Hay un ojo, hay una forma y un color. Cuando la unión de los dos queda el surgimiento de la conciencia. O sea que la conciencia es dependiente. Es un proceso que surge de acuerdo a una sensación visual y a una percepción. sí. Pues surge. Entonces está surgiendo ese proceso de ver. Como es un proceso que pasa a gran velocidad, se produce una retroalimentación. Yo veo ese color. Pero llega un momento Te donde... acabo de dar una explicación que deberías quedarte en silencio 10 Sí, minutos. pero claro. Perdón. 10 minutos, porque lo que te acabo de decir es oro en polvo. Porque Solo hay ver el color o oler el saumerio. No hay yo veo el saumerio. Pero cuando vos llegás a ese estado donde la mente es luminosa y donde el objeto de meditación es la misma mente, porque no hay nada para observar, solo observás la mente, de lo que te das cuenta es que cada vez que surge una formación o algo se aparece una sombra. Aparece algo ahí. Eso que aparece hace la sombra, que es la conciencia. Lo que es interesante porque lo que estamos observando en general nosotros, ¿qué es? El reflejo de lo que pasa, no lo que pasa. De ahí viene ver las cosas tal cual son. ¿Y qué es el reflejo de lo que pasa? Yo veo el color negro. Cuando es yo, tiene que ver con que si hay ese yo, está condicionado entonces por todas las formaciones pasadas. Que yo veo negro porque
tengo un montón de vivencias en relación a esa sensación visual, que entonces interpreto como negro. Y por ahí otra persona lo interpreta como azul oscuro, qué sé yo, por decir cualquier cosa. Entonces eso Lo que significa eso no es está que bien nosotros nunca vamos a Está bien coincidir, nunca vamos a coincidir en el mismo color. Por ahí con el negro es más, pero si vemos este color, uno lo va a ver turquesa, otro lo va a ver azul, otro lo va a ver amatista, otro lo va a ver yo qué sé. ¿Está bien? Lo que te quiero decir con esto, ¿qué es? Que no existen dos opiniones iguales. Pero cuando vos lo ves por primera vez, el color y te lo nombra alguien, Vos haces una asociación. El nombre, la percepción, Nombre y con la color. sensación. sí, pero esa sensación que surge, que es la que después te va a decir si te gusta o no te gusta, ¿entiendes lo que quiere No, decir? Bueno, yo, ¿cómo defino si me gusta el color? espera, eso es otra Eso cosa. es otra cosa. Escuchen con atención, escuchen con atención. Lo que estoy queriendo decirte con esto, después por tu pregunta, porque tu pregunta es muy válida, pero ahora tenés que estar muy atenta a la respuesta, Okay. es que ninguno va a tener nunca la misma opinión de una misma cosa. Aunque él y yo coincidamos que esto es turquesa, y lo dejamos es turquesa para los dos, no es el mismo turquesa. Lo que significa que si nosotros somos 8.000 millones de seres en el planeta Tierra, tenemos 8.000 millones de opiniones diferentes. Y 8.000 millones de turquesas. ¿Entendés? Lo que significa que yo nunca puedo tenemos que darnos cuenta de lo obtuso que es creer que mi opinión es la realidad. Porque esa opinión de cómo yo veo esto no es más ni menos que algo que viene a condición de cómo a mí me enseñaron qué color era, ¿sí? De la experiencia que yo al vivir este color, si me lo dijeron bien, si me lo dijeron mal, puede ser un color que me agrade o no, que es lo que vos preguntaste, ¿sí? Tiene que ver con un montón de cosas. Entonces la conciencia es lo que se reproduce y genera ese reflejo o ese metaconocimiento de yo. Yo veo, yo escucho. Pero eso es una superimposición a un proceso. Es un proceso que se da. La conciencia se superimpone y dice yo veo. Cuando vos llegás entonces a este lugar donde no hay objeto de meditación y desaparece el observador y desaparece lo observado, todavía sigue siendo condicionado ese estado. Y es muy loco porque Igual vos hay una concepción. todavía hay, claro, sí, Todavía hay todavía existe, concepción. todavía existe algo se está Historia moviendo, llana o algo hay. Que te ¿sí? surge en la mente como un pensamiento. Y todavía algo hay. Todavía hay una Estás huella, concienciando algo. ¿entendés? El mismo proceso de conciencia todavía está condicionado. Como es condicionado, es un estado maravilloso que te podés quedar ahí 4 o 5 horas, las veces lo que vos quieras, pero en algún lugar sigue siendo condicionado y si es condicionado está sujeto a decaimiento y a desaparición, cuando las condiciones cambien. Pero cuando vos visitás varias veces esto, ¿qué pasa? Te empezás a dar cuenta que no hay nadie que observe, no hay nada para observar y la vida sigue. Y no desapareciste. Y esto es un shock importante para la mente. Porque dices, ¿cómo yo? No hay nada. Estás momento a momento con eso. No hay capacidad de observar porque no hay suficiente ni para observar. Está pasando. Que uno puede vivir una vida cotidiana permitiendo que pase lo que pase. Bueno, Esperá, no nos vayamos tan lejos, no. ¿sí? Esperá, estamos ahí, Sí. estamos ahí, ¿sí? Este es un estado que no se puede tener en la vida cotidiana. Hasta el séptimo yana puedo estar en la vida cotidiana. Pasado mi percepción y no percepción no se puede, ¿sí? Entonces, está ocurriendo momento a momento, ocurre eso. No tengo posibilidad de reflejarme.
¿Qué es reflejarme? Yo observo a Celeste. Celeste y yo. No existe ese proceso. Desaparece. Es todo el tiempo lo que acontece. Luz, 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 luz. Y de repente surge una manchita. Yo observo la manchita. ¡Epa! Salí y vuelve la dualidad. Yo, eso. Lo sujeto, objeto. R. Luz, 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 luz. Entonces el tiempo desaparece ahí. Por eso puedo sentarme largo tiempo, porque el tiempo desaparece. La concepción del tiempo no está más. Entonces te sentás 3 horas. Saliste y sentiste que fue larga, pero fueron 20 minutos. No es luz. Es luz. ¿Entendés? En este proceso puede haber momentos donde luz, luz, luz apaga, luz. Luz, luz, luz se apaga, luz. Esos microapagones es que está empezando a darse las condiciones para entrar en la esfera de sensación, sensación, percepción y conciencia. Entonces dice aquí Ananda, si alguien dijera esta es la mayor felicidad que los seres pueden experimentar, esto yo no lo acepto. ¿Por qué? Pues Ananda, porque hay otra felicidad superior y más excelsa que esta. ¿Y cuál es esta? Felicidad superior y más excelsa. He aquí Ananda que al superar el estado que se basa en ni percepción ni no percepción, la persona alcanza y permanece en la sensación de la percepción y sensación y conciencia. Esta es Ananda una felicidad superior y más excelsa que la anterior. Entonces, en algún momento, ese apagón es con un poquito más de intensidad. Por ahí dura, en vez de microsegundos, dura milésimas de segundo, centésimas de segundo, dura 1 segundo, o varios minutos, depende. ¿Sí? Se apaga. Se apagó. Y otra vez no te vas a dar cuenta. No te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta cuando Porque te el prendió. tiempo no te diste cuenta, porque perdiste la concepción del tiempo. ¿Cómo sabes? Claro, no sabes cuánto tiempo estuviste ahí, no podés saberlo. Como tampoco vas a poder saber en el octavo yana cuánto estuviste. Venimos de la esfera de la nada, ¿no? Venimos de ni percepción ni no percepción. Percepción y no percepción, ahora estamos en sensación. ¿En dónde estamos? De la sensación de sensación, percepción y conciencia. Entonces, ¿qué se están terminando? Todos los sankaras se terminan ahí. Cesan. No hay sensación, por lo tanto no hay percepción y no hay conciencia. No puedo saber que estoy ahí. Ahora ustedes pueden observar entonces cómo en la esfera de ni percepción y no percepción surgen aburrimiento, porque no pasa nada. Hay que hacer 6R. Surge miedo, también puede surgir. Uy, voy a desaparecer. Voy a dejar de ser quien soy. ¿Sí? Y eso significa que mis seres queridos no los voy a amar más y no me van a amar más. No, no, todo lo contrario. Aparecen ciertos fantasmas que son las artimañas de la mente para decirte, escúchame, seguí. ¿Sí? Este paso previo a la cesación, a Nirodha Samapatti, que es la cesación de sensación, percepción y conciencia, donde la mente es luminosa, se va a dar cuando la ecuanimidad esté lo suficientemente desarrollada. Cuando la ecuanimidad esté lo suficientemente desarrollada, va a venir ese estado de luminosidad. Y va a haber grandes periodos donde no surge nada, porque la mente, ¿qué le pasa? Se desencanta. Se empieza a desencantar. Ya está, ya sé que viene, siempre tenés algo para comentar, siempre tenés una pregunta más, siempre tenés... Pero la verdad es que siempre lo mismo. Entonces, la ecuanimidad se vuelve mucho más fuerte, no como objeto de meditación, sino una calma mucho más grande. Y se desencanta, ya no importa. Ya no te importa tanto querer que pase algo como no querer que pase algo. Al continuar con eso, en algún momento lo que pasa es que la mente entra en una profunda tranquilidad, que es lo que se llama desapasionamiento. Y ese desapasionamiento cultivado lleva a la liberación, que cesa. Sensación, percepción y conciencia. Cuando salimos de ahí, se reinicia la computadora. Surgen sensaciones, surgen percepciones, vuelve a surgir la conciencia. ¿Sí?
Pero surgen en el orden inverso del que cesaron. cesaron. Si cesó las formaciones mentales, lo primero que surge son las formaciones mentales. Pero, debido a la cesación, la mente cuando surge de ahí surge como si fuera con una atención que nunca tuvo. Y en ese momento es donde se da la condición para experimentar el nirvana, para poder ver el origen dependiente. A veces se ve, a veces no se ve, a veces se ve después, pero hay un momento donde al surgir de ahí, uno observa algo, aunque no es consciente en ese momento, pero viene una sensación acompañada de una alegría que nunca sintieron, de un alivio que no lo pueden ni creer, la cara les cambia, empiezan a ver todo brillante, empiezan a ver los colores de otra manera, y empiezan a sentirse, todos los sentidos cambian. Y empiezan a darse cuenta de que pasó algo. Si la mente está muy atenta, por ahí experimentan varios cambios, varios caminos supramundanos. Pero si la mente se apega a la experiencia, se van a quedar ahí, que es en general lo que suele pasar. Porque es tan grande que la mente dice, ¡ay, qué lindo es el nirvana! Lo quiero volver a experimentar. ¡Pum! Te la pusiste. ¿Sí? Porque también hay avidez de eso, cuando uno lo experimenta. ¿Pero eso puede surgir en la misma sentada? ¿O te volvés a sentar? Puede pasar que eso ocurra en la misma sentada, que alguien experimente varios caminos, o puede pasar que vos experimentas uno y debido a la alegría y a la felicidad y al alivio que sentís, te quedás con eso. Entonces la mente quiere volver, pero como ya hay avidez, Se paró. ¿entendés? Yo me levanté. Levantaste la silla y No lo podía creer y se Claro, es muy sorprendente cuando te Me llega. paré. Y me di cuenta que me paré. Y empecé a caminar. salí como proyectado. Me hizo acordar después, mucho tiempo después, a las historietas del Zen Habla, que son cuentitos Zen cuando tienen, tienen alguna, con un insight, que tienen esta cara. Lo que ocurre cuando pasa eso, sobre todo la primera vez, es que a veces dura esa alegría, puede durar varios días, meses inclusive. Y todo va llevando lentamente a un cambio. Si no, se pueden volver a sentar y volver a hacer todo el proceso, por ahí experimentan el fruto de eso. ¿Sí? Vienen también unos cuantos insights ahí. Pueden ir bajando y empiezan a ver, lentamente van a empezar a comprender como un montón de cosas, como si fueran comprensiones que estuvieran subidas a la nube y de repente empiezan a bajar. Y vos empezás a ver y entender otras cosas desde otro punto de vista, sin que medie una explicación, simplemente lo entendés. Y cosas que antes te parecían como ocultas o oscuras, ahora son diáfanas, muy claras. En la medida que eso sigue ocurriendo y se va repitiendo ese proceso, cada camino supramundano, el que entra en la corriente, o el segundo, el Sakadagamin, o el tercero, el Anagamin, es cada vez más clara la comprensión de la condicionalidad. ¿Sí? Y como todo, las experiencias no suelen ser como la primera. Claro. Entonces, la segunda experiencia de Nirvana, por ahí, che, no hay platillos, no hay bombos. Me espera un japonés con una flotita, nada más. Pero la sensación de alivio viene igual. la podés reconocer. Claro, porque además la mente ya hizo contacto, sabe de qué se trata. Entonces, el alivio viene porque se aflojan las cadenas, que son las que te atan a este circuito infinito que vos dijiste. También, no sé en esto si es así, pero escuché en varias charlas que a veces es difícil, una vez que tuviste la experiencia, como que se repita porque es como que la estás buscando otra vez y estás ahí Yo creo que sí, empujando yo creo que tiene que ver. Ya pasa capaz. Sí, lo que pasa es que no es lo mismo. La mente que experimentó eso ya no tiene el mismo nivel de avidez que una mente que no lo experimentó. Entonces, enseguida la persona, el sotapana, por eso se insiste tanto en el fruto. Cuando vos entrás, hay una sensación de cambio, pero cuando tenés el fruto, es como si. Esta es. La entrada es esto.
El fruto es esto. Di vuelta a la página. La entrada es, ok, ya no estoy acá. Ya no estoy más ahí. El fruto es, de verdad no estoy más. ¿No será todo junto? Puede darse, sí. Puede Por darse eso que, dice varios caminos. Puede ser que se dé la entrada y el fruto y uno o la más, entrada y el fruto, entrada y fruto. ¿Sí? Y ahora fíjense cómo termina este sutta, ¿sí? Ananda, es posible que renunciantes de otras escuelas digan, el asceta Gotama enseña que la cesación de la percepción y la sensación es felicidad. ¿Qué es esto y cómo es posible? A los renunciantes de otras escuelas que así hablen hay que decirles lo siguiente, amigos, el bienaventurado nos enseña que hay felicidad solo en relación a sensaciones placenteras. Perdón, voy a decirlo de vuelta. Amigos, el bienaventurado no enseña que hay felicidad solo en relación a sensaciones placenteras. Amigos, el bienaventurado enseña que hay felicidad donde quiere y como quiera que ésta se encuentre. Así habló el bienaventurado y el venerable Ananda gozó y se complació con sus palabras. ¿Entienden eso? Aunque haya dolor, puedes estar feliz. El bienaventurado no enseña que hay felicidad solo en relación a las sensaciones placenteras. Todos los yanas son sensaciones placenteras. Amigos, el bienaventurado enseña que hay felicidad donde quiere y como quiera que ésta se encuentre. Es la ecuanimidad. Exacto. O sea que una mente ecuánime es una mente feliz. primero tu estado mental y después lo que pase. Ahí nunca nombra los sentimientos. En el sutta. ¿Quiere decir los Brahma Viharas? Claro. No está hablando de los Todo habla de objetos. la felicidad, cada vez más felicidad, más felicidad, más felicidad. Claro. No le pone nombre. Describe la sensación. No. Vamos de vuelta con la pregunta. A ver, aclarémoslo, me interesa. Que nunca dice lo de la alegría, de piti, después de la Sí. compasión, no lo nombra. Pará, volvamos otra vez a explicar. Estás confundiendo los factores con los objetos de meditación. Piti no es un sentimiento, Pinto no es un sentimiento, es un factor de es un llama. factor del yana. ¿Qué querés preguntar? Que no lo explica como vos decís de esto de la ecuanimidad, la compasión, la alegría que todo le impregna. No lo pone con ese nombre, lo pone con más que hay más felicidad, que si Esos creías son los que objetos de meditación sí. que vos utilizás para poder entrar en cualquier yana. Podés hacerlo así o podés hacerlo con la atención a la respiración también. Por eso no lo no nombra, porque podés hacerlo con la No respiración. te está diciendo No está con hablando qué objeto de meditación. meditación. Está hablando de Los factores, sensaciones. sensaciones. Muchos tipos de cosas. ¿Sí? Mucho tipo de sensaciones. No importa si vos para visitar los yanas utilizás los Brahma Viharas, o la respiración, o el casina de luz, lo que fuera. Y capaz que lo que me pasa a mí es que la sensación de la compasión, confundo el sentimiento con la sensación que me da. No sé cómo explicarlo bien. A ver, elaboralo. La compasión, cuando yo me pasa, la siento como esto que se expande, que es más tranquila, como que lo siento, se ve que yo lo llevo todo también en la mente, pero como una sensación también en el cuerpo de expansión. Por ahí no es compasión. ¿No? Por ahí es amor benevolente. Alegría, o que también como que me refleja la alegría, el amor y benevolente, como que es esa sensación que se me
traspasa también. Sí, por ahí no es compasión, por ahí es amor benevolente. Porque el amor benevolente se siente también en el cuerpo. El amor benevolente se va a sentir en el cuerpo hasta el tercer, cuarto yana. En el tercer yana vos empezás a sentir que se expande. Hay algo que como si se abriera más, pero sigue siendo amor benevolente, no compasión. Cuando vos pasás al cuarto yana, sigue siendo amor benevolente. Si vos vas más allá, ya el amor benevolente no puede ir, porque la condición mental cambia. Porque por ahí de a poco va a aparecer quizás más claro este discernimiento entre qué es el objeto de meditación y los factores No, el objeto de meditación es sobre lo que vos estás. de los yanas. El punto es que si vos te distraes con un factor y crees que ese factor es el objeto de meditación, no, el objeto de meditación es lo que vos elegiste al comienzo. Es verdad que varía. Lo que no pasa de naranja a negro, ¿eh? Exacto. Pasa de naranja a naranja clarito, si querés, pero no hay un cambio. Estamos hablando de la mente, no estamos hablando de la paleta de colores de Colorín Pinta. ¿Entendés lo que te quiero decir? Entonces vos vas a tener una sensación de que el sentimiento varía sutilmente. Ahora, si vos estás con el amor benevolente, empezás a sentir que te expandís y el amor benevolente se siente más suave, pero sigo sintiendo el cuerpo, pero sigo con el amor benevolente, sigo con ese sentimiento. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, la meditación tengo que seguir con ese objeto. Te vas a dar cuenta en algún momento que dejás completamente de sentir el cuerpo y que esa expansión es muchísimo mayor. Y que la mente entra en un factor de vibración, mucho más vibratorio el yana inmaterial. O sea, el cuerpo no se siente y es vibratorio, es una sensación en la mente, no hay sensaciones en el físico. En el tercer yana sí, vas a tener sensación en una rodilla. Claro, pero yo esto ya lo entiendo, pero yo lo que quiero diferenciar es eso de la sensación y el sentimiento. El sentimiento es una sensación Y, mental. Bueno, eso. Lo Sí, que vos por ahí entendés que esas sensaciones no son mentales. ¿qué es lo que querés discernir Eso entre, es lo que quiero ver. qué es lo que vos querés discernir entre sentimiento y sensación? Que la sensación viene de un concepto también, ¿o no? ¿Qué es lo que querés discernir? ¿Por qué te interesa tanto saber diferenciar sensación de sentimiento? ¿Qué es lo que querés aclarar? Eso es lo que tengo que aclarar yo, que no lo tengo claro todavía como para... Vos podés estar con el ponerlo en objeto de palabras. meditación y tener un montón de sensaciones que no están en relación al objeto de meditación. Como un dolor. Por ejemplo, solo que cuando te duele, no estás con el objeto de meditación. Es un obstáculo. Pero también puedo estar con el objeto de meditación y eso está ahí, por ejemplo. Sí, pero en realidad la conciencia está yendo y viniendo ahí Rápidamente. rápidamente, ¿sí? En realidad no es la conciencia, es manasikara, está yendo y viniendo, 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 a gran velocidad. Pero como tu atención es fuerte, no te distraes, es decir, sati es atención voluntaria, atención dirigida. Dirijo la atención a ese objeto. Después me duele, puede ir y venir, pero la mente vuelve sola. Distinto es cuando, me duele. Y me quedo pensando en el dolor, quedo atendiendo al dolor voluntariamente, me encuentro con mi atención en el dolor. Eso es un obstáculo. Ahí hago 6 R's y vuelvo. Si estoy con el dolor, no estoy con el objeto de meditación y no estoy en ningún yana. Si estoy pensando en mandarinas, no estoy con el objeto de meditación y no estoy en ningún yana. ¿Me explico? ¿Eso te aclara? Sí. Lo que vos tenés que entender es que la mente humana no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. No puede sentir alegría y pena a la vez. Puede estar sintiendo alegría, pena, alternadamente.
porque el Manasikara se mueve a una velocidad tremenda. Por eso a veces creemos que es simultáneo. Creemos que somos simultáneos. Si yo veo, claro, si yo veo, no escucho. No, si ves, no escuchás, porque la conciencia visual es una cosa y la conciencia auditiva son otra. Se juntan en la mente, pero no se juntan, no entran dos, entran de a uno. Solo que es tan veloz que creo que es simultáneo. Yo lo que quería decir que al principio, cuando empecé a hacer esta meditación, no diferenciaba bien los sentimientos uno del otro, pero lo que me proponía era seguir el sentimiento, sea cual sea el que estuviera apareciendo, y seguía y seguía y seguía. Si tu sentimiento cambia, Listo. si tu sentimiento cambia y tu mente no hizo esto, seguí. Y presta atención a ese cambio. Y investigalo, interesate, a ver cómo lo identifico, es decir, qué estoy sintiendo, pero no analizando, simplemente quedándote con eso, quedándote con ese sentimiento. Si vos cambia el sentimiento y la mente hace esto, 6R, porque te acabas de encontrar con algo que no es el sentimiento, no es el objeto de meditación. Hay avidez, ya es un obstáculo. Por más que sea alegría, ¿eh? Muy útil. Por más que sea alegría. Tenés que hacer 6R porque no es el sentimiento. Te vas con la alegría y estás de vuelta pensando en... Y a veces pasa que te das cuenta que te fuiste en realidad. Sí. Cuando estás ahí, Sí, que a mí me suele pasar eso que digo, no, ahí no. Te hice y se repite, claro. creo que es tarde. Sí, no importa, es cuando vos te das cuenta. Cuando vos sea que te des cuenta, Ahí no importa 6R cuándo. Ahí y va a decir, 6R, ¿y a no, qué vuelvo? A ese sentimiento que por ahí no lo puedo definir todavía. Pero vuelvo a eso. Puedo volver sin necesidad de saber cómo se llama. sí, porque te surge. No importa por qué. Lo que importa es volver a... Volvemos siempre a lo mismo. Piensen que son en un lugar, son como niños, no le pueden poner nombre a las cosas. Claro, pasitos de bebé. ¿Entendés? No sé, el bebé no sabe que eso se llama termo. Toca y dice caliente. Dice largo, más grande que yo. ¿Sí? Dice, sale agua. Pero el concepto termo no lo tiene. ¿Sí? Vos no tenés el concepto por ahí compasión o el concepto de alegría empática. No lo tenés. Cuando vos lo vivenciás, viene alguien y te dice, eso se llama compasión. Ah, pero primero vos lo tenés que vivenciar. Sí, no importa si lo hayas vivenciado. ¿Perdón? Que ya lo vivenciaste en otras ocasiones, como Sí. en un retiro de más, y ahora que medito todos los días, ponele, no, yo entiendo lo que vos decís de esa expansión y demás, porque lo he vivido, pero no es lo que hoy me está pasando. Entonces viene la cosa importante de reconocer que cuando uno vivencia los llanas de vuelta, no se viven igual, porque son experiencias que también, como son condicionadas, uno no los vive igual. Lo que a veces trae confusión. ¿Qué Porque tipo de...? estás esperando eso. Estás esperando la primera vez y la primera vez ya pasó, no lo podés volver a repetir. Y también está la otra. Pienso que estoy en, Y la 19ª. pienso que estoy en tal llana. No, no estás. No, pero yo tuve eso, sí, pero no estás en el llana. Estás pensando que estás ahí porque tuviste una sensación parecida que duró 20 segundos. No, no está. Por ahí pasó y estás otra vez pensando. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Entonces, cualquier duda o pregunta que ustedes se hagan mientras están meditando, no funciona. Tienen que continuar y prestar atención a lo que están viviendo, no todavía a la etiqueta que le van a poner. Cuando repitan mucho, eso se va a volver clarísimo. En ese lugar donde la conciencia se autorrefleja, Siempre la conciencia se autorrefleja. en ese lugar en todo caso que lo podés empezar a observar, digamos. Vos decías, cuando aparece una formación mental, aparece una sombra. Claro. ¿Nosotros qué vemos? ¿La sombra? Nosotros creemos que la sombra es la realidad. Ah, ahí va.
Cuando hablas de sombra, concretamente se ve. Puede tener muchas manifestaciones en la mente, pero es eso, lo que vos ves es algo que hace sombra. Claro. Y ese es un concepto que vos tenés de eso. Yo observo. Tenía una pregunta con respecto a eso, si hay un momento donde en el proceso de ver o de oír en la vida cotidiana, el yo deja de estar tan... ¿Sí? Y entonces ves y oís ¿Sí? de una manera distinta. Sí, sí. Eso quiere decir que vos cuando pasa eso estás en llana cuando... No necesariamente, pero simplemente sí, empezás a ver, entendés que hay visión, porque está el ver y está el oír. Y que no es Paola la que... Yo estoy o escuchando, yo, viendo, claro, simplemente eso. el ver y el ver. Presta atención en eso con grados. Si vos prestas atención, después de estar en llana, hoy mismo cuando salís a la calle, puedes darte cuenta que no vas a ver igual, escuchar igual, ni nada va a ser igual que cuando vos viniste a la mañana. Porque ya con el primer llana cambia eso, ¿eh? Imagínate, después igual. Lo que vos tenés que entender, Pero cuando para que cambie, perdona, para que cambie, hacer ejercicio, parate delante de un cuadro, mirá el cuadro delante de un árbol, claro, ¿sí? Y simplemente observar el cuadro y hacer 6 R's a cualquier otra cosa que no sea el cuadro. Vas a estar viendo en algún momento y vas a ver un montón de cosas. es que es un poco lo que me está pasando. No, últimamente. ¿Qué les digo yo cuando escuchen las charlas del Dama? No bostecen, no se duerman, no se muevan, presten atención. Y donde también, por ejemplo, en la visión lo noto más, donde todo empieza a cambiar Sí. y todo, los colores, la luz, Sí, sí. las caras. Como- Eso no significa que estoy en llano, sino que No, simplemente, simplemente que estás empezando a tener una mente más silenciosa. Eso. Por ahí entrás y salís. Cuando entras, cuando llegas al nirvana, vos dijiste que hay más caminos supramundanos. Ujú. Hay 4. Sotapanna, que es el que entra en la corriente. Cierto, sí. Sakadagamin, que es el que retorna una sola vez. Anagamin, que es el que ya no retorna a este plano. Por ejemplo, Bante, Vimalaransi. Y Arahant. Sí, está bien. No me daba Más cuenta abajo que- ya no vuelve. Bante se Como transformó en un Arahant sin fruto. ¿Cómo? Bante se transformó en un Arahant sin fruto A la hora de su cuando muerte. renació en Abija. Abija es el cielo más alto dentro de las moradas puras, que es donde van los Anagami. Y en ese mismo momento, cuando renació ahí, se transformó en un Arahant. Hay 5 tipos de Anagamin diferentes. Pero en esta vida como ser humano tuvo Anagami con fruto. No se sabe. No sé, entiendo yo que sí, Ah, pero no sé, él nunca lo dijo. Dio a entender, ¿y cómo o se yo sabe? entendí, qué sé yo. Bueno, lo dijo de él. Ah, él sí sabe. Por eso, pregunta, o sea, ¿ella renació acá como ser humano, ya habiendo sido Anagami con fruto? No, No. Lo hizo acá, claro. No, Sotapana. Él renació acá ya haciendo un Sotapanna. ok. Y esa experiencia, esa vivencia la tuvo siendo ser humano. Pudo ver cuando renació en el ¿Qué cielo. experiencia? Esto de ver que observar o tener el registro que renació en el cielo que acabas de Como él era un mencionar. Anagamin, como acá en esta vida, Sí, él llegó a ser un Anagamin con sí, fruto. sí. Cuando murió, los Anagamin renacen en ese cielo, que es el de las moradas puras. Ni bien renació, alcanzó el arajantado sin fruto. En el curso de esa vida, en ese cielo, en algún momento va a completar el camino. Ah, entendí. Pero vio entonces que acá en vida vio que vino como un Sotapana. Él lo supo después, O sea, no cuando él era nació. motoquero, era No, bueno, Sotapana. Claro, Tremendo. Genial. Cuando era motoquero, no, no se dio cuenta. no, no siempre opera así la memoria, Ajá. pero estaba toda la formación latente. Lo que dijo Delson es que logró el ser Sotapana con Cariputa. Claro,
alumna de Sariputta. Como que vio una vida pasada. Él. Vio varias. Interesante. Ese es uno de los sentidos del Tevijja, la meditación, digamos, del triple conocimiento, poder ver cómo funciona el karma. Pero el triple conocimiento no se desarrolla con el drama. ¿Sí? El triple conocimiento se desarrolla con cualquier objeto de meditación. Es el que mencionamos recién. Hace un rato, ¿no? Esa es la triple verdad. El triple conocimiento son el conocimiento de las vidas pasadas, el conocimiento de las vidas pasadas y renacimientos de otros seres, y finalmente la erradicación completa de todas las corrupciones, es decir, volverte un arahant. ¿Sí? En general todos los arahant tienen ese triple conocimiento. En mayor o en menor grado de desarrollo, salvo de las corrupciones, que todos lo tienen igual. ¿Sí? No, excepto un Buda, que es un ser mucho más desarrollado. Después el reconocimiento, el recuerdo de vidas pasadas o digo, el renacimiento de otros seres depende de cada mente, de la afinidad que tenga con eso. La tendencia. Hay mucho por hacer, no, por no hacer. Esto de la vida pasada es para hacer en algún momento para entrenar en algún momento en el camino, no ahora. En algún momento puede ser algo muy útil. Bien, ¿alguna pregunta más? Para ese entrenamiento es necesario estar en el cuarto yana. O sea, Parece es llegar al cuarto yana, quedarse ahí hasta que la mente esté lo suficientemente estable y a partir de ahí hacer la recolección hacia atrás de tu vida y después vas pasando a las otras vidas. Pero eso es o sea, con voluntad, volitivamente, Claro. Pero digamos que antes de tener una entrada en la corriente, por lo menos es como bastante difícil. Algunas personas recuerdan, pero claro. El asunto es que ver eso con una mente que no está lista para ver eso te puede traer un montón de problemas. Claro. Claro. Por eso es una recomendación para personas que por ahí ya tienen más desarrollo mental, ¿viste? O han tenido algún tipo de, por lo menos algunas experiencias Claro. de alguno de los caminos supramundanos para que eso resulte ser una experiencia, un trabajo provechoso, sobre todo, ¿viste? No una cosa que traiga... Claro. ¿Tiene que ser guiado? No, puede ser No, solo. lo hace solo. Lo hace solo. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, compartamos mérito. Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados y intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo el dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Gracias. Gracias, Fabio. Gracias, Fede. Gracias, Nos vemos. Adriana. Nos vemos. Saludos a todos y a todas. Chao. Muchas gracias.